Nuestro módulo 13, fíjate, estamos ya cumpliendo un año, un mes de estarnos reuniendo. Muy bienvenida y las que se fueron agregando después de igual manera. Y próximamente tengo la intención de abrir un espacio para iniciar desde el módulo 1 para quien entró más adelante y que quieran tomarlo desde el principio, pero les iré avisando, ¿sí? Por lo pronto vamos a nuestro tema 3, profundizando esta serie. Dios es mi Padre y yo soy su hija. Y uno de los pasajes hermosísimos y poderosísimos del Evangelio es el que da respuesta a lo que muchos les han hecho creer en la tradición, en la cultura familiar, social, ese tema de que todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Y no es un tema para discutir, sino que es un tema para responder con la palabra. Y fíjate lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versos del 11 al 13. Hablando de Jesús, dice, vino a su propio mundo, pero los suyos no lo recibieron. O sea, que él vino al pueblo judío, porque él era judío y la promesa del Mesías era para los judíos. Pero a quienes lo recibieron y creyeron en él. Así que aquí hay dos elementos importantes para la salvación. Creer y recibirle, ¿sí? El término aceptar a Jesús no está en la Biblia como tal, pero se hizo muy famoso. Pero el término correcto es recibirle porque has creído que Jesús es el único Hijo de Dios. Y les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Y son hijos de Dios no por la naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. Fíjate, de ahí que es nuestro Padre. Y podemos tener en el mundo muchos roles, títulos humanos, algunos gratos, otros no tanto, hasta obligados o impuestos que quizá ni los buscamos y nos tocó ahí participar de ese rol, ¿verdad? Pero el mejor título para siempre, porque es hermosa, nunca, no importa tu estado civil, no importa tu edad, no importa tu preparación académica, no importa tu economía, no importa si eres famosa, si te realizaste, si lograste metas o no, eres hija de Dios si tú has creído y recibido a Jesucristo, como lo dice esta palabra, pasas a ser hija de Dios. Ahora, esto, hermosas, es un gran honor. Es un enorme privilegio que no todos tienen, ¿eh? Pero también conlleva mucha responsabilidad, porque estamos representando al Padre, ¿sí? Como hijas de su familia. Y yo les mandé en la mañana porque me llamó la atención que vi ahí en las publicaciones ese texto de Gálatas, ¿no? Pero te lo quise ampliar un poquito más porque hay que ver siempre, es un principio para que crezcas mucho, mucho en sabiduría y en entendimiento, que veas lo que dice antes de ese texto y lo que dice después. Yo no tienes idea cuántos años a través de las redes sociales he querido enseñar esto para que muchos entiendan que no es suficiente con aprender un texto aislado y luego ya lo comparto o se lo envío a alguien y ya, cuando muchas veces ni siquiera toman tiempo para leer el capítulo completo. Entonces yo aquí te voy a leer un poquito de lo que dice más amplio del verso que te mandé para hacerte la invitación de esta noche. Bienvenidas a las que van llegando ahorita a la salud. Dice Gálatas 4, 6 y 7. Y porque ya somos sus hijos, aquí esta es una declaración, pero firme. Dios mandó al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Acuérdate que Jesús dijo cuando iba siendo elevado al cielo con el Padre,
No los dejaré huérfanos, les voy a enviar al Consolador, al Espíritu Santo. Entonces, por eso aquí el apóstol reitera, ¿no? El Espíritu de su Hijo. Y el Espíritu clama, Abba, Padre, ¿sí? Así pues, tú ya no eres esclavo, ya no eres esclava, sino hija de Dios. Y por ser hija suya, es voluntad de Dios que seas también su heredero. Fíjate qué maravillosa bendición. Ahora, luego, en lo natural, mucha gente cuando escucha heredero, luego piensa en fortuna, en bienes materiales, en casa, en carros, en yate. No, o sea, no. Aquí todo esto se refiere a una herencia. Ahora sí te voy a decir algo bien fuerte, que no se compra con dinero. ¿Eh? ¿Por qué? Son cosas espirituales de Dios que nadie más te puede dar. Fíjate que en el tema de la carta que Pablo escribe a los Gálatas, habla mucho acerca de esa esclavitud religiosa, ¿verdad? Entonces, estaban obligando a algunos que estaban conociendo el camino de Jesús, a los que se venían convirtiendo, que se tenían que circuncidar. Y esto significa, en el caso de los varones, bueno, tenía que cortarse el prepucio de su pene, como lo hacían los judíos por pacto de Dios. Y se los estaban imponiendo y se los estaban obligando, y por eso el Señor está dándole al apóstol esta instrucción tan hermosa de que tú ya no eres un esclavo del antiguo pacto, ahora eres un hijo de Dios y aparte su heredero. No tienes que circuncidarte en el caso de los varones, ¿verdad? Porque era un asunto de pene masculino donde cortaban el prepucio. Y hubo mucha discusión y por eso se escribe esta parte. Pero en el caso nuestro también, el Señor Jesús vino a liberarnos de la esclavitud del pecado, del mundo y del diablo. Y algo más de nosotras mismas, que en muchas ocasiones, de veras, somos esclavas de nuestros propios deseos, sueños, pasiones, intereses muy humanos. Entonces, ahí en Gálatas, Pablo da una enseñanza muy hermosa y explica cómo ser libre a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, para que disfrutemos el ser sus hijas y ser sus herederas, de toda esa riqueza espiritual que hace llegar a nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, independientemente, te decía, de tu estado civil, económico, cultural, este título nadie nunca te lo va a quitar, ¿sí? Pero tenemos que aprender a portarlo muy honrosamente. Y vamos a ver cómo Jesús empieza a enseñar a sus discípulos a orar de una manera diferente a lo que ellos hacían antes. Entonces, en primer término, vamos a conocer al Padre Eterno en oración. Ahora, esta es una oración modelo y lo que te voy a leer es lo que dice Mateo 6, del 6 al 8. Y fíjate que este pasaje, la gran mayoría de la gente que se sabe el famoso Padre Nuestro, estos pasajes no se los sabe. Y si acaso los han leído, se les ha olvidado, pero presta mucha atención. Pero tú, palabras de Jesús, cuando ores, entra a tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, está hablando de Dios Padre, en secreto. Y tu Padre, ve lo que haces en secreto, te dará tu premio. Y al orar, no repitan ustedes palabras inútiles, como hacen los paganos. Es un término que usa mucho Pablo para referirse a la gente que no conoce a Dios, que se imaginan que cuanto más hablen, más caso les hará Dios. No sean como ellos, porque su Padre ya sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan.
¿sí? Entonces, este pasaje debería estar en nuestro corazón hasta también aprendido y comprendido para poderlo practicar, ¿sí? Entonces, fíjate, vamos a algunas reflexiones de este pasaje. Más adelantito, a partir del 9 viene cuando Jesús expresa, Padre nuestro que estás en los cielos, pero ahí vamos a dejarlo. Esta no es solo la primera oración que enseña Jesús a sus discípulos, ¿no? Sino que es la primera vez que él enseña a llamarle a Dios Padre. Si tú estuviste atenta a la lectura, 3 ocasiones dijo Padre, 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 ¿sí? ¿Por qué? Porque con Jesucristo revelado como el Salvador, viene el tiempo de la gracia de Dios, del favor inmerecido. Y empieza a venir ya no por obras, ya no porque te ganes el cielo como muchos piensan, ¿verdad? Hay un dicho que dicen, ay, te ganaste el cielo con todo y zapatos. Bueno, para empezar, no entran ni los zapatos, ¿verdad? Pero llamarle Padre al Todopoderoso, fíjate bien, o sea, no es cualquier cosa, ¿eh? Por eso es a través de Jesús, al Eterno, al que vive para siempre, al Santo, 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 que lo menciona Isaías 6, ¿verdad? Al Creador y sustentador de todo lo que existe, no solamente en nuestro mundo, en aquel tiempo no tenían el vasto conocimiento que ahora tenemos, aún de explorar el espacio. No hemos ido tú y yo, pero a través de los experimentos que han hecho, de los viajes al vasto universo, es un punto, ¿no? En medio de esa grandeza inigualable. Pero fíjate que Él sustenta con su precioso amor ese vasto universo. Y hubo un tiempo en el pasado donde se dio como una plaga de películas de la destrucción del mundo, el fin del mundo, y ya iban generalmente los de Estados Unidos, son los héroes, en una cápsula especial a contraatacar el meteorito o aquello que amenazaba, ¿verdad? Pero Dios tiene el control, hermosa. Y aún en la actualidad puede haber, sí, eventos, pero Dios tiene el control. Todavía no llega el fin del mundo. Entonces, cuando tú amplías tu visión, que el Señor es precioso en esa grandeza de su poder, ¿verdad? Y que para ti, para mí, acercarnos a orar, a decirle, Padre. Y hay muchas escrituras donde en los salmos dice, ven y conversa conmigo. Fíjate, Dios te invita, ¿no? Donde hay esa unión común, llamada comunión, donde hay ese diálogo. Hermosa, la oración no es un monólogo, ¿eh? Es un diálogo. Entonces, siempre que tú ores, tú tienes que, después de que expreses aquello que hay en tu interior, tú tienes que mantenerte, y no lo acostumbramos, ¿eh? A mantenerse un tiempo suficiente en silencio. No es amén y ya me pongo a lavar trastos o salgo de la casa. No, para aprender a discernir la voz de Dios. Mientras eso sucede, acto inmediato, abres tu Biblia y empiezas a buscar respuesta a esa oración. Y entonces se establece el diálogo. Y muchas al ignorar esto, yo pasé años hablando en monólogo, ¿verdad? Y ya le hablaba, amén, vámonos. Me parecía que se me cambiaba el canal a lo que tenía pendiente por hacer y ya no tenía esa atención y fui desarrollando, con la ayuda del Espíritu Santo, a discernir la voz de Dios. Y fíjate que de ese discernir la voz de Dios me ha venido por muchísimos años mucha palabra para mi vida, enriquecerla y para enriquecer otras vidas. Desde títulos de mensajes, pasajes,
reflexiones, meditaciones, puntos especiales, porque el Señor me dijo comunión. No nada más se trata que tú hables, sino que tú me escuches, ¿verdad? Y esto es un privilegio enorme. eh, es incomparable. En ninguna otra relación aquí en el planeta tú vas a poder tener esto. Entonces, una cosa que vino así a revolucionar la mente de los discípulos de aquel tiempo es que ellos siempre se referían a Dios como el padre de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿verdad? O sea, el padre de ellos, pero, pero ellos no lo consideraban en una manera así íntima y personal como un papá. De hecho, fíjate, el término Abba Padre es un término en hebreo que hasta la fecha los niños judíos de cualquier parte del mundo a su papá le llaman Abba, porque es una expresión de cercanía, de confianza, de afecto, de amor, ¿sí? Pero los niños de ahora, pero entonces era el Dios de alguien más, ¿no? De los patriarcas en este caso. Pero Jesús revoluciona. Ahora, yo quiero que entiendas esto, Rosa, porque muchas venimos de un contexto católico. Yo, hace muchos años de niña, yo iba a la iglesia católica y yo respeto mucho eso, pero aprendemos de una manera, por ejemplo, el Padre Nuestro, a estarlo repite y repite y a veces sin entenderlo, ¿sí? Simplemente, por ejemplo, el término Abba Padre significa papá, papito, papacito, pero no con el aspecto de faltarle al respeto, no, es con temor santo, con reverencia, pero de esa cercanía, de esa intimidad, de esa confianza, ¿no? Y cuando dice aquí que, que el acercamiento debe ser con confianza, sino también esa intimidad personal a solas con él. Hermosa, yo te recomiendo que no me vengas a decir que no tienes tiempo, ¿sí? Hazte tiempo, prioridad. Y te doy este consejo. Si tú eres de las madrugadoras, antes de que toda la familia se levante, ten un tiempo con Dios de diálogo, tu Biblia abierta y tu corazón dispuesto. Pero si eres de las tipo búho, ¿verdad? Que no, se duerme muy noche, y digo, cada quien somos diferentes, entonces espérate que se duerman y ten un buen tiempo con Dios. Pero si eres de las que se despierta y nomás no da una, pues busca un tiempo más adelantito, pero que no se prolongue el día. Y si eres de las que ora en la noche ya tarde y se queda dormida, tú tienes que orar más temprano para tener esta comunión, para acercarte a Él, para aprender a hablarle a Dios como a nadie más le vas a hablar. Siempre implícito el temor santo y reverente. Miren, hermosa, cuando hablamos con Dios Padre, estamos hablándole al Creador, al que ha vivido para siempre, al que no se cansa, no duerme. Él no necesita comer, él no necesita, es más, él no necesita desplazarse como el diablo para ir alrededor buscando a quien devorar. No, el Señor está en toda la tierra. Ahora, ¿cómo se hace eso? Pues es Dios, ¿sí? Entonces, sí con mucho temor reverente, pero también con mucha confianza y amor. Dios no es cualquier persona, o sea, no es tu cuate, no es tu amigo, no es tu comadre, es, es el ser supremo, y menos la inclinación natural de compararlo. Yo traía mucho esa inclinación y un día, estando jovencita, me corrigieron en una clase de escuela dominical en la iglesia, cuando yo dije, yo creo que Dios es como mi papá. Te estoy viendo, ¿eh? Estoy aguantando, las estoy contando, pero al rato que explote vas a ver cómo te va a ir. Así me decía mi papá. Y entonces el maestro me corrigió y me dijo, claro que no, Dios no es así, ¿sí? Es más, él dice, yo por amor a ti borraré tus pecados y no me acordaré más de ellos. Entonces, cuando tú y yo pedimos perdón
con arrepentimiento sincero. Y el Señor nos perdona. Y tú llegas al rato y le dices, Señor, pero es que de veras perdóname. Y Él te va a decir, ¿de qué me hablas? Porque eso ya lo perdonó y Él decide olvidarlo. No que se le olvide, no, decide. A nosotras no, porque nos podemos acordar de ese hecho malo, pero ya no culpa, ya no duele, ¿sí? Y por cierto, para que tú puedas y yo pueda seguir conociendo a Dios como Padre, es fundamental la reconciliación con tu papá terrenal, ¿sí? Porque, mira, papá, mamá son humanos. Las heridas que ocasionan, consciente o no, voluntaria o no, de rechazo, de abandono, de abuso, van a estorbarte tremendamente para conocer a Dios como Padre, como Abba Padre, ¿sí? Y ese rechazo, ahora, lo repito porque voy a llevar a otra dirección, ese abandono, esa ausencia de papá en la mujer, escúchame bien con mucha atención, hace que algo provoque en nuestro interior una temprana búsqueda de un papito, igual que nosotros, escuincle, chiquillo, imberbe, chamaco, inmaduro, adolescente, ¿sí? Porque cuando no crecimos con ese papá, ahora ahí te va otro dato, cuando ese chico no tiene una figura correcta en su casa de lo que Dios dice que debe ser un papá de familia, y él, ya sea que viva lo mismo, abandono, rechazo, abandono, divorcio, cosas así, entonces él va a inventar su rol y ¿sabes quién va a influir en el mundo? Los amigos, los cuates, ¿verdad? Y él no va a saber cuál es su función, ni como esposo, ni como papá. Y en el caso nuestro, cuando tuvimos carencia afectiva, y yo te voy a hablar de algo que debería de ser, ¿sí? Que en casa, cuando tú estabas creciendo, ese besito, ese abrazo, esa caricia, esa palabra bonita, sin que hayas hecho algo maravilloso, simplemente una expresión sincera del amor, una mirada linda, si te la negaron, porque decían, así soy yo así soy, ¿no? Pero es que igual los trataron así a ellos de niños. Pero el problema es que llegamos a la adolescencia y descubrimos los abrazos, las caricias con otro chiquillo igual que nosotros de inmaduro, que se siente un placer, se siente una gratificación física, ¿verdad? Sensorial. Y ahí es cuando muchas caemos en creer que amamos y que nos aman. Y todo ese amor que expresan mayormente el varón, pues es testosterona, no es amor, porque dice Corintios 13 que el amor no hace nada indebido, pero ahí te va otra cosa más. Esto se hace muchas veces porque se quiere tratar de llenar ese vacío de aprecio, de esos toques bonitos, de esas caricias lindas. Entonces nos engolosinamos con esas caricias pecaminosas y llegamos hasta deshonrar nuestro cuerpo y hasta el grado de la fornicación, ¿sí? Y muchas veces ni sabemos nada de eso, pero nos dejamos ir por los impulsos de nuestro corazón. Pero fíjate luego lo que resulta. Cuando llegamos a casarnos y sigue ese vacío, buscamos en el esposo el papel de papá. Y hay mujeres que hasta inconscientemente buscan uno mucho mayor. Y a veces les pregunto, ¿verdad? No estoy en contra de la diferencia de edad, no. Yo estoy en contra de que no caminemos en la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero ¿por qué un hombre tan mayor? Y a veces no, es que a mí me gustan los mayores. Y no han orado al Padre para que Él les señale si es que quieren llenar esa carencia. Y he conocido mujeres que tienen a ese marido, que es su papá, y que hasta les dice hija, fíjate nada más.
O sea, es una distorsión. En un matrimonio no es el hijo y la hija, son el esposo y la esposa, el marido y la mujer, ¿sí? Y entonces ellas dependen mucho de esa figura, más si le sale un varón responsable, atento y todo. Había una persona que yo conocí que cuando se queda viuda, ella no sabía ni cuánto se pagaban de los recibos de que llegaban a casa, porque él se encargaba de ver el recibo, de pagarlo, y nunca les faltó ningún servicio. Siempre hubo gas, luz, agua, todos los servicios. Y cuando le toca ver los recibos, se asustó de la cantidad. Pero es que era una hija. Ahora, aquí otro problema es que quiere ese amor tipo papá, pero no, porque el amor que debe haber entre el marido y la mujer es eros, no es un amor ágape o fraterno, ¿verdad? Pero cuando llegan a enviudar, ¿sí? Les pega doble y aún a divorciarse, les pega doble porque entonces pierden al mismo tiempo al esposo y al papá otra vez. ¿Te das cuenta? Esto es bien interesante, hermosa. Y mira, esto que te estoy hablando está así en lo más recóndito de tu mente inconsciente, subconsciente. Ahora, si tú no viviste eso, yo quiero que amplíes tu visión porque hay mujeres que tú debes comprender. Ay, no, yo no viví eso, a mí no me pasó, yo tuve un papi bien lindo, sí, qué bueno, gracias a Dios, pero tú tienes que abrir tu corazón a compasión y a comprensión, que son virtudes, para poder ayudar a otras mujeres, que puede ser una bien cercana, la vecina, la amiga, la prima, ¿verdad? La nuera, etcétera, ¿verdad? Entonces, estas son las cosas que debemos llevar en oración secreta. Cierra la puerta. Yo cuando aprendí esto, tuve 3 hijos y estábamos viviendo en Guadalajara. Y cuando yo viví esta palabra de que métete al cuarto, cierra la puerta, y yo les decía, hijos, voy a orar, voy a cerrar la puerta. Y a menos que se esté quemando la casa, me interrumpen. Bendito Dios, nunca me dieron esa noticia, ¿no? Pero ellos eran muy beneficiados de que yo estuviera ese tiempo con Dios. Me enseñó muchas de estas cosas, a sanar muchas de estas cosas, a perdonar a mi papá, a pedirle perdón, porque hay malos padres, pero también hay malas hijas e hijos, ¿verdad? A ellos les beneficiaba porque cuando yo salía de ese encuentro con mi Padre eterno, mi carácter se hizo dulce, se hizo sensible, se hizo amable y se acabaron esos gritos distorsionados y esos castigos injustos. O sea, no, de veras, bien bueno. Ahora, vamos a la oración modelo. Aquí se llama modelo porque es un modelo de puntos a seguir, pero como para irlos ampliando, ¿verdad? Y aquí nos enseña en primer lugar, que hay algo que no aprendí yo cuando fui a hacer mi preparación para la primera comunión, a no usar las vanas repeticiones, sino que ya cuando yo estaba haciendo estos trámites, tendría 8 años, y entonces el Padre nos decía, 3 Padres Nuestros, 3 Aves Marías, ya estábamos repitiendo. La Biblia dice que no uses vanas repeticiones. Y se nos queda tan grabado que después llegamos a Jesucristo, queremos tener una comunión y es bien difícil porque viene frase tras frase. Queremos decir otra frase. No, ahí viene la que sigue, ahí viene la que sigue, como una programación. Se dice que nuestro cerebro de ahí sacaron la idea de la computadora, ¿verdad? Pues sí, porque estaba programada de esa manera. Entonces, aquí el Señor nos está diciendo, no las uses. Y yo te digo una cosa, que no solamente es un rezo, sino aquella mujercita que ora porque ha escuchado a otros cómo oran, quitarte esas frases que has ido fusilando de otras personas que escuchas orar, quitártelas así de la noche a la mañana, no va a ser fácil. Hay que pedirle ayuda al Señor cada día. Y entonces decirle, Señor, yo quiero aprender a tener contigo
un diálogo donde tú hables y yo responda, y donde yo hable y tú respondas, ¿sí? Entonces, este es el Dios Padre nuestro que ama, que comprende y que da ese amor espiritual puro y santo, muy paciente, por cierto. Aparte, nos ha dado de su Espíritu Santo para que nosotras no estemos haciendo estas oraciones por costumbre o por herencia religiosa, ser libre de toda tradición y costumbre. Y yo te diría desde ahorita, si tú consideras que tienes mucho tiempo, yo no voy a hablar de cuánto tiempo, pero mucho tiempo orando lo mismo, y no recibes porque pues oras lo mismo, ¿verdad? Pedirle a Dios, ayuda, ayúdame. Yo te voy a confesar, a mí me costó mucho trabajo. Lo del rezo quizá no tanto, porque yo dejé de ir a la iglesia católica cuando tenía como 9 años. Y empecé a ir a la iglesia cristiana y empecé a escuchar otras oraciones, pero desde entonces yo fui agarrando frases de aquí, frases de allá, frases que para mí no significaban mucho, pero se me hacían bonitas. Y cuando Dios me dice, no las uses, ¡ah! No, de veras. Y esto forma parte de lo que vimos hace unas semanas de renovar la mente, hermosas. Entonces, si queremos realmente conocer a Dios, su poder, su carácter y aprender a obedecerle, pues no se trata nada más de conocer su carácter y, ay, qué hermoso es Dios, no, sino que nos podamos someter a Él, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuántas veces de niña repetimos este rezo sin significado ni sentido en nuestra mente? Hacemos una pequeña pausa, ¿no? ¿Por cuánto tiempo permanecimos así? Yo lo quería comprender porque era una niña. Ahora, mi mamá jamás me enseñó a que yo aprendiera esto. Eso lo aprendí en el catecismo. Pero ella jamás me preguntaba, yo, ¿tú estás rezando? ¿Tú estás pidiendo? O sea, ella nunca, mi papá y ella nunca se interesaron si yo tenía una comunión con Dios. Nunca, ¿verdad? Porque ellos pensaban, ah, pues ya hizo su primera comunión, ya está del otro lado. No, claro que no. Pero el asunto es que de niña se entiende porque pues uno es inmadura, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando ya no eres niña, eres una joven, eres una adulta joven, eres una adulta madura, eres una adulta más madura, eres una adulta mayor y sigues igual? El problema es que este tipo de frases eh, nos hace percibir que Dios está lejano y distante. Y como no se nos revela porque no salimos de la repetición, entonces tendemos a imaginar a Dios, a inventarnos a Dios, ¿ah? Ah, yo supongo que Dios hace así, así, ¿sabes? Pero nunca vamos a la palabra para saber cómo obra Dios. Y entonces tenemos que tener en cuenta, una de las cosas que me ayudó mucho, y lo hemos hecho aquí en nuestro curso, es que Dios me dijo, abre mi palabra cuando ores, ¿sí? Y yo le decía, ¿en qué parte? ¿Al Antiguo Testamento o el Nuevo? Y ya yo percibía, ¿verdad? Su voz. No siempre tienen que ser los salmos, hermosas. Y a veces caemos en eso. No que sea malo, pero son salmos que a veces sabemos tanto de memoria que no nos impactan tanto. Entonces ya me mostraba el don de leer y yo leía haciendo esa lectura como mi petición, ¿sí? Como mi motivo de oración, porque Dios me mostraba que yo estaba necesitando esto. Dios Padre, nuestro Padre, si eres hija, es uno que ama incondicionalmente, incomparablemente y de forma única. Hermosa, nadie en esta tierra te va a amar como lo hace Dios, ¿sí? Nadie. Y que también muestra su amor cuando disciplina nuestra vida. Entonces, nos hace más compasivas, nos hace más bondadosas conforme vamos teniendo este trato con Él, porque Él es compasivo, Él es bondadoso, Él es paciente, Él es amoroso. Ahora, pregunta, ¿has vivido la disciplina del Señor en cada área de tu vida? Donde Él llega y dice, esto está muy desordenado en cuanto a hábitos, a costumbres,
forma de levantarse, forma de dormir, forma de limpiar la casa, del aseo personal, de la administración del dinero, etcétera, ¿no? El Señor quiere, porque dice que al que ama lo disciplina, y eso es parte de su amor, fíjate. Algo que veremos y seguiremos viendo en nuestro curso es el trato sanador divino, muy profundo, hacia nuestro papá biológico. Y es esa reconciliación bíblica no emocional. Esta reconciliación que Dios nos invita en 2 Corintios capítulo 5, nos hace un llamado a ser embajadoras en su nombre y a llevar la palabra de reconciliación. Y en la primera área que Él quiere que nos reconciliemos es en la casa paterna. Papá, mamá, hermanos. Y de ahí abuelos, tíos, primos, toda la familia cercana. Y de ahí la familia política, ya cuando tienes tus suegros, tienes cuñados, el esposo, y la familia que también viene de parte de él. Y después se extiende la bendición a reconciliarse con amigas de la escuela, con amigas del trabajo, con las ex vecinas y aún con hermanos en la fe, con los que salimos mal o nos salieron mal, ¿sí? La reconciliación no es emocional ni es de ganas, es de orden, porque el Señor quiere que sanemos todo dolor recibido de estas relaciones y así quitar todo aquello que estorbe para poder acercarnos al Padre Eterno, que es santo, que nunca se equivoca. Mira, hermosa, que te quede eso bien claro. Dios jamás se equivoca, por eso es Dios, hermosa, ¿sí? En Él no hay el más mínimo detalle de error. Una cosa es que la gente juzgue de acuerdo a su opinión humana y su criterio, y por cierto, caído, y otra cosa es que conozcan el carácter de Dios. No compares jamás, y si lo hiciste antes, esta noche pídele perdón a Dios de comparar a tu papá con el Señor, ¿verdad? Y por cierto, quitar toda adoración falsa a papá. Hay mujeres que llegan a perder a papá o a mamá y dicen que no, su vida ya no es vida porque ya sin ellos no es lo mismo, que qué van a hacer, y porque hay una adoración, una dependencia, un creer que su vida era con ellos. Y algo que nos enseña Dios muy fuerte en su palabra es que hay vida aquí, pero también hay muerte. Y a veces no es la edad. Fíjate, hay papás que mueren muy jóvenes. Yo te he platicado, yo no tuve abuelos. Fíjate, mis abuelos murieron alrededor de los 50 años, ¿sí? Por diferentes causas. Primero mi abuelo, él tuvo un accidente y de eso derivó el que se fuera más pronto. Pero mi abuela murió también de 52, 53 años. Fíjate. Entonces, no sabemos. Entonces, ay, si viviera, si estuviera, y tenemos que ser bien realistas, ¿no? En cuanto a esto. Vamos a nuestro primer pasaje. Importante para tener a Dios como Padre, Abba Padre. Fíjate lo que dice Romanos 8, 14, 17. Y entonces, por cierto, que Pablo repite otra vez la expresión Abba Padre. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Ahora viene, los que son hijos de Dios son los que recibimos y creímos, ¿verdad? En Jesucristo y pasamos a ser hijos. Pero ahora, otra cosa es ser guiado. Hay mucha gente que hace una oración y según ya es salva, pero no se deja. Aquí vemos una clara evidencia. Quien no se deja guiar por el Espíritu Santo no es hijo de Dios, porque está siendo rebelde y desobediente a su voz. Dice, pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino el espíritu que los hijos de Dios, el espíritu como hijos de Dios. Por este espíritu nos dirigimos a Dios diciendo, Abba, Padre. Otra vez, ahora
Pablo está enseñando a las iglesias a acercarse a Dios en esa comunión íntima y personal, ¿verdad? Y este mismo espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que ya somos hijos de Dios. ¿Quién es el que trae la convicción de la necesidad de ser salvas? El Espíritu Santo. Nadie, ni tú ni yo podemos convencer a nadie de su pecado que nos separa de Dios, solamente el Espíritu Santo. Pero junto con la convicción de ese pecado que nos separa, también nos trae la garantía del perdón que nos acerca, ¿verdad? Y entonces dice, y puesto que somos sus hijos, también tendremos parte en la herencia que Dios nos ha prometido, la cual compartiremos con Cristo, puesto que sufrimos con Él para estar también con Él en su gloria. Saber, hermosa, por la palabra de Dios, que Él se describe para nosotras como papá, papito, papacito, para hacerlo sentir así muy, muy cercano. Pero si tú estás dolida con Dios por la muerte de tu papá, va a ser muy difícil hasta que ese corazón sea sanado. Y nadie más te va a sanar ese corazón, sino el poder de Jesucristo y su sangre. ¿Sí? Reconciliarte con Dios. En ocasiones decimos, es que Dios se llevó a mi papá, tan bueno que era. No hay más que uno bueno que ha muerto, por cierto, que también resucitó. Todos los que morimos en esta tierra es porque somos pecadores. Entonces, para tener una relación de confianza y seguridad en el Señor, ¿sí? Hay que creer y practicar estas palabras, lo que dice Dios ahí escrito. Y puede ser que a estas alturas de tu vida cristiana haya heridas sin sanar. Entonces, porque así se le decía a papá biológico con cariño y luego fallaba. Entonces, como que estorba, pero estas palabras son para provocar confianza, ternura y acercamiento. Entonces, hemos de reflexionar si estos términos ya no nos estorban al hablar, al haber vivido situaciones difíciles. Yo te puedo dar testimonio. Yo tuve una relación bastante complicada con mi papi, porque él sufrió mucho de niño. Él quedó huérfano de mamá a los 16 años y el papá se fue de la casa. Parece ser que tenía otra familia. Entonces se fue a vivir con la abuela y lo maltrataron mucho. Lo primero fue, pues, no había los papás, no había el amor, no había una guía espiritual. Entonces mi papá se casó bien joven, pero así como huyendo, ¿no? De esa casa. Entonces su carácter era muy feo. Y tristemente en la iglesia donde él de vez en cuando asistía, jamás se mencionaban estas cosas. Eso de sanar el corazón, eso de reconciliarse con los padres. Ahora, alguien preguntará, no, pero mi mamá ya tiene mucho que murió, o mi papá tiene mucho que murió. Tú habla con el Padre Eterno, no con ellos. No se invocan muertos. Hablas con el Padre y dices, sí, Señor, yo perdono tal, tal y tal y tal, y yo pido perdón porque yo fallé en esto y esto y esto. Y no es una sola vez, ¿eh? El tiempo que sea necesario. El tema es muy importante tratarlo en el trono de la gracia las veces suficientes y necesarias a solas, cerrando la puerta. Y entonces esto va a sanar nuestras emociones, va a sanar nuestros recuerdos y entonces vamos a tener esa libertad para llegar al trono sin ninguna objeción. Y aun cuando seamos adultas, ¿sí? Sea que a estas alturas aprendamos a honrar padre y madre, ¿sí? Número 2, la revelación de su amor. Esto es una característica innegable de Dios como Padre. Ve lo que dice 1 Juan 3, 1, 2. Miren cuánto nos ama Dios el Padre, con mayúscula, que se nos puede llamar hijos de Dios y lo somos. Por eso, los que son del mundo no nos conocen, pues no han conocido a Dios. Queridos hermanos, ya somos hijos de Dios, otra vez lo reitero. Y aunque no se ve todavía lo que seremos después, hablando de la eternidad,
sabemos que cuando Jesucristo aparezca en su segunda venida, ¿verdad? Seremos como Él porque lo veremos tal como es. Lo que nos hace hijas de Dios es su amor a través de su Hijo único. Y es por eso que nos expresó ese amor con hechos, con acciones, no nada más nos mandó palabras, ¿no? Sino que mandó a pagar el precio del pecado tan grave que nos separaba de su presencia, que es santa, y nosotras pues muy manchadas por el pecado. Y después nos enseña a conocer a Jesús para aprender a amarlo, y por eso nos da el Evangelio, y ahí podemos ver todo lo que Él vino a hacer, desde el anuncio en el Antiguo Testamento de la promesa del Mesías, que iba a venir a liberar de la esclavitud, cosa que los judíos no entendieron, porque ellos pensaban, como siempre estaban sometidos a diferentes naciones, ellos pensaban que el Mesías iba a venir a liberarlos de una Babilonia, de una Siria, de diferentes, de los filisteos y tantos grupos que los dominaron. Y cuando nace Jesús estaban bajo el dominio romano, pero acababan de vivir el dominio griego. Y hubo un rey, en el Epifanes IV griego, que era un loco salvaje malvado, ¿eh? Que hizo vivir al pueblo de Dios de una manera horrible. Fíjate, y estaban bajo el dominio de ese griego. Después vinieron los romanos. Entonces ellos estaban esperando ese Mesías que los liberara, pero de las naciones enemigas. Y no reconocieron cuando vino el amado Jesucristo en un nacimiento muy simple, en un portal de Belén, ¿verdad? Nunca reconocieron que el Espíritu Santo vino a engendrar a María y que María era virgen y entonces Él nació siendo santo, que cumplió su llamado, fue obediente, fue fiel, fue humilde, pero también muere por causa tuya, por causa mía, resucita a causa del poder del Padre Eterno, cumplió su propósito, es ascendido a los cielos, y de las cosas más maravillosas que tú debes de saber es que todo el tiempo desde que Él está en los cielos, está a la derecha del Padre intercediendo por nosotras. Fíjate, fíjate, tenemos al Espíritu que intercede por nosotros, pero el Señor Jesucristo lo hace también y lo va a seguir haciendo hasta su venida segunda a la tierra. Ahora, el apóstol nos advierte que el mundo no percibe esta clase de amor divino. Por eso tú y yo nos dejamos engañar de jovencitas, aún de niñas, que alguien nos amaba, pero a costa de caricias pecaminosas o de andar escondidas dándose besos, cosas por el estilo, ¿verdad? Y si impedíamos ese tipo de manifestaciones, ya córtalas, ¿no? Entonces, no han conocido a Dios por revelación del Espíritu que les traiga una convicción de quién es Él, sino de tradición. Y entonces ahí es donde siempre la gente se queda atorada, ¿no? Porque eso es, me enseñaron mis padres, y yo te voy a decir esto varias veces, no sé si ya lo has escuchado. Pero a menos que tu papá y tu mamá se sentaran junto a tu cama todos los días antes de dormir a enseñarte a conocer a Dios como dice la palabra, pero que ellos lo amaran, que ellos le obedecieran, que ellos le sirvieran todos los días de su vida. Vaya, que te dieran ejemplo, ¿verdad? Que tuvieran esa comunión íntima y personal con Él y luego te enseñaran a amar a Dios de ese tamaño diario, al acostarse, al levantarse, de camino. Tú no puedes decir que te enseñaron de Dios, porque lo que hicieron fue que te llevaron a tal o cual lugar, nada más. Entonces, de aquí que tenemos una enseñanza en nuestro curso de pasar del amor natural, que es con el que nacemos y crecemos, al amor divino, que es espiritual, y que Dios nos da a través de Jesucristo, que nos dejó su espíritu. Entonces, no tomar personal la falta de amor de otros, porque no saben amar. Hay tanto que uno hace y tanto que uno da y no corresponde. Y dice Juan, primer Juan 4:8, el que no ama
no ha conocido a Dios. Entonces es como un cristianómetro. No sabe amar, que no ha conocido a Dios, ama al estilo humano, ¿verdad? Al estilo pecador y al estilo pasional. Pero ese no es amor verdadero. Y entonces, con esta palabra de la oración, también recibimos esperanza para el mañana y lo que Dios hará, porque en Él tendremos todo aquello que necesitamos, que Él sabe que lo necesitamos. Número 3, su promesa fiel. Ay, a esta promesa cómo me gusta. Salmos 27, 10 y 11. Casi la mayoría se saben el 10, pero te voy a leer el 11. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, tú, Señor, te harás cargo de mí. Otra versión dice, Amén. tú me llevarás en tus brazos. Mm. Señor, muéstrame tu camino, guíame por el buen camino. Entonces, hay muchos que creen la primera parte, en parte, ¿verdad? Porque el abandono del padre puede ser de muchas causas, como lo hemos platicado, pero por muerte, pues es definitiva, ¿no? Pero cuando dice ahora, Señor, estoy huérfano, estoy huérfana, ahora tú eres mi padre, hazte cargo de mí. Y para que yo sepa que tú estás haciéndote cargo de mí, muéstrame el camino, el buen camino, y nos envía Jesús, que es camino, Amén. verdad y vida. Fíjate qué maravilloso. Esta escritura de los Salmos es una de las declaraciones del Espíritu más consoladoras de todos los días. Si tú tienes hijos pequeños, enséñaselas y adviérteles. Hijo, no siempre yo voy a estar contigo, porque soy humana y yo estoy situada a tiempo y espacio, pero hay un Padre eterno, Padre de Jesucristo, Padre nuestro, cuando nos tenemos esa certeza de Jesucristo, que dice que Él siempre va a estar, porque es Dios, que nunca deja, que nunca abandona. Yo no siempre voy a poder estar. Y los niños sufren mucho cuando están tan apegados a la mamá. Tú le das esta palabra y su espíritu va a recibirla, ¿no? A veces los papás no pueden estar y a veces no quieren estar, como humanos que son, ¿no? Porque todos tenemos límites, debilidades humanas que nos impiden estar aunque quisiéramos. Pero el Señor se presenta como ese Padre que sí está y estará siempre. Fíjate, no cuentes tu vida cristiana tan solo a partir de que reconociste a Dios como Padre y que antes no existía Él. Él estaba. Lo que pasa es que tu corazón estaba endurecido, estaba insensible, estaba rebelde, estaba incrédulo, pero Dios me ha dado cada revelación tan preciosa donde me muestra de cuántas cosas me libró el Señor, ¿sí? De peligros inminentes desde niña. Yo andaba mucho fuera, mis escuelas siempre estuvieron lejos de casa y yo no sé por qué mis papás siempre me mandaban sola, ¿no? Y luego hasta me pusieron turno de la tarde, yo llegaba en la noche, ya estaba oscuro, acá en México, que es grandísimo y tremendo, ¿no? Y Dios me ha mostrado en visión cómo Él estuvo, por eso no me pasó esto, no me pasó aquello, por eso interrumpió esto más, me retiró a tal amiga, a tal galán, etcétera, ¿no? Y entonces Él se presenta de esta manera conforme más lo busques y más comunión tengas con Él en cada etapa de tu vida. Y siempre la promesa es, no te dejaré, no te abandonaré. Aparte, Él quiere que prestes mucha atención y afines tus oídos para escuchar su voz, porque Él te va a estar hablando diario qué camino tomar, qué decisión tomar, si aceptas ir, si no aceptas ir, si vas a hacer ese negocio, si no lo vas a hacer, si vas a aceptar ese trabajo, si no lo vas a aceptar. Pero eso así como que punto y aparte, o sea, Dios así como para ciertas cosas, pero esto yo lo decido O que la no, ropa le gusta malo, pues de otra parte. el Señor. Ya tenga lectura porque ya se enfrió, ¿no? Edith, te encargo el micrófono, por favorcito, se escuchan voces. Una servilleta. Recordar que el Señor es el de Una las servilleta. instrucciones, pero también el de las correcciones, ¿sí? Y entonces vamos a tener el mejor maestro.
como lo es Jesús aquí en la tierra, Maestro Divino. El Espíritu viene a ser también el que nos enseña y el Padre, fíjate, contamos con esa preciosa guía espiritual. Número 4. El yo soy su hija es una declaración de confianza cuando tú realmente has sido convencida de tu estado, de mi estado, pecador, alejada de Dios, porque así nací, ¿verdad? El salmista dice yo soy pecador desde el vientre de mi padre, y sí, los niños no son inocentes, los niños no son buenos, todos. Por eso desde bien pequeños son rebeldes, son iracundos. El no es la primera palabra que aprenden, egoístas, ¿verdad? Demandantes, ambiciosos, insatisfechos. Eso es la condición pecadora. Ellos no son conscientes de esto, pero lo traen en su interior. Ahora, fíjate lo que dice Romanos 8:14. Su espíritu en mi espíritu. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, es lo que dice el 14, pero el 16. Y este mismo espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que ya somos hijos de Dios. ¿Sí? ¿Dónde está la conversión? No aquí que tú la razones, le saques la lógica, te agrade la propuesta. No, aquí, en tu espíritu por el cual vives, existes y respiras y el Espíritu Santo viene y te convence. No es que eres la peor pecadora o eres la poquito pecadora, no, eres pecadora. Y ese rango nos aparta definitivamente de la santidad de Dios. Entonces el mismo Espíritu nos da testimonio de que ya somos hijos de Dios. Y puesto que somos sus hijos, también tendremos parte en su herencia, ¿sí? La cual vamos a compartir con Cristo, puesto que sufrimos con Él, para estar también con Él en su gloria. Para poder disfrutar, hermosas, de la guía del Espíritu Santo, es necesario conocer la obra del Espíritu Santo y su carácter. Yo sé que a 24/7, por ejemplo, ha llegado gente de diferentes iglesias, ¿no? Y viene con una cierta experiencia, una cierta expectativa. Y a veces vienen con lo que vieron allá, aprendieron allá, pero escucha, si no, lo que hacían allá, no estoy juzgando, pero no está escrito en la palabra, tú tienes que ir y someterte a la palabra de Dios, porque a veces son nada más costumbres y tradiciones. Pues solamente del Espíritu Santo viene el verdadero arrepentimiento, la verdadera convicción de pecado, la petición sincera de, de confesar, de que te duele haber fallado, de pedir perdón, y cuando has recibido esta riqueza, estás hábil también para perdonar y pedir perdón. Y esta maravillosa experiencia de ser su hija, la herencia mejor y mayor es que tenemos vida eterna. ¿Sí? No pienses tan solo, me voy a ir al cielo, porque no, la Biblia no habla literalmente, vas a ir al cielo. Vida eterna con el Padre eterno, por siempre y para siempre. Y cuando decíamos ahí, ya no esclava, sino hija, ¿verdad? Saber que soy su hija auténtica. El saber esto te libra de ese temor de miedo que tiende a esclavizar una emoción tóxica y destructora como lo es la timidez, la inseguridad, la intranquilidad, la impaciencia, la introversión, el estar inquieta todo el tiempo. Eso es miedo, hermosas, ¿sí? Y él dice que él echa con su perfecto amor, el temor lo echa fuera, ¿eh? Y aparte el apóstol Pablo dice que él no nos ha dado un espíritu de cobardía, que significa temor y miedos, sino uno de poder, amor y dominio propio. Entonces tú tienes que identificar en la palabra tu sentir con lo que dice Dios que te ha dado y lo que no. Eres libre ya de esos temores, hermoso. Eres libre realmente. Recuerda clamar al Abba Padre, tan tierno, compasivo, comprensivo, paciente, amoroso, y Él siempre te va a responder. El amor de Dios
me distingue como hija. Ahora vamos con el apóstol Juan a su carta, pero en la primera, capítulo 4, verso 7, y luego te voy a leer otro verso. El 7 dice, queridos hermanos, debemos amarnos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. ¿Te acuerdas lo que vivimos al principio? La comunión. Mientras tú pases tiempo a solas con Dios, el suficiente y necesario, cada día tú vas a poder experimentar esa revelación de su amor incondicional, puro y perfecto. Y eso te va a capacitar para amar a otros y amarte correctamente, ¿sí? Porque hay mucho desorden en ese aspecto. Más adelante vamos a ver más a fondo de este tema. Pero luego suben ahí en el Face, ¿no? Ay, es que eso de amar al prójimo, pero hay cada prójimo, pues eso no lo vas a hacer en tu fuerza humana, lo vas a hacer con el amor divino que te ha sido derramado en tu corazón, como dice Romanos 5. A Dios, dice Juan el apóstol, nunca lo ha visto nadie, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor se hace realidad en nosotros. ¿Sí? Verso 13. La prueba de que la prueba de que nosotros vivimos en Dios y de que Él vive en nosotros es que nos ha dado su espíritu. Cualquiera que reconoce que Jesús es el Hijo de Dios y vive con Dios y Dios en Él. Este es el tema interminable del amor que trata Juan el apóstol, tanto en su evangelio como en la carta. Pero a lo largo de la Biblia podemos ver ese término una y otra vez. Es muy indispensable que lo que tú sientes amor, o decir que es amor, lo alinees a la palabra, ¿sí? Ahí en Corintios 13 nos enseña lo que sí es amar y lo que no es amar. Y entonces, cuando sanamos esas áreas de niñez, de la falta de amor, de la adolescencia, del falso amor, el amor a primera vista, la prueba de amor, el enamoramiento con caricias pecaminosas y ese tipo de cosas. Y vamos con Dios y le pedimos perdón porque estábamos confundidas, estábamos ignorantes de lo que realmente era el amor verdadero. Cuando Él dice ahí, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no es egoísta, no es irascible, no es enojón, no guarda rencor. Y empiezas a hacer una lista de todas las expresiones de quien desea amarte o quien deseas tú amar. Y dices, no, pues entonces reprobada no sale eso, ¿verdad? Entonces, cuando se recibe ese amor legítimo a través de Jesucristo, nuestra salvación, es abrir los ojos espirituales para ver cómo obra el Espíritu Santo con ese fruto de amor, ¿sí? Que es una fuerza potente, espiritual. Eso no es humano, hermosas. Nosotras no podemos amar de este tamaño y tenemos que, hasta si has dejado de amar a alguien que requiere ser amado, ¿verdad? Hay que tomar de este amor. Porque luego a veces, es que no siento, es que no siento. No, pero ya se endureció el corazón, ¿sí? Y el Señor dice que ha derramado su amor en nuestros corazones y nos lleva a vivir para Dios basadas en su amor. Porque todo lo que hace, aún el castigo, fíjate, la disciplina, la reprensión, la advertencia, la corrección, 5 cosas que hace Dios santamente son por amor. Nunca lo va a hacer con el actuar humano, como muchas veces nuestros padres o nosotras lo hemos hecho. Otra prueba es tener su espíritu, que es la promesa de Jesús. Y es el que va a producir en nosotros el querer como el hacer. Y fíjate lo que dice ya para llegar al final, también allá en la primera carta de Juan, pero vamos a unir la fe, el amor y la victoria, ¿sí? Y yo deshago esa
influencia de muchos años hasta la fecha. Todavía hay fans de los Beatles que siguen cantando, todo lo que necesitas es amor. Y yo te voy a decir que es la peor aberración que han declarado gente famosa de décadas atrás, ¿verdad? ¿Por qué, hermosa? Porque para empezar, ellos hablaban del amor y se metían a la cama en fornicación. Pues eso no es amor. Andaban con una señora que no era su esposa legítima, entonces eso no es amor. Era su amor a su estilo humano carnal, ¿sí? Y Dios nos enseña en su palabra que el amor verdadero nunca va solo. Tú ves en la Biblia, en las cartas de los apóstoles, siempre mencionan el amor y mencionan la gracia y mencionan la paz y mencionan el amor y mencionan la paciencia y mencionan la bondad, mencionan el amor. Siempre, siempre va acompañado, igual la fe. Aquí el amor va acompañado de fe y de victoria. Y escucha con atención este pasaje. Todo el que tiene fe en Jesús, que Jesús es el Mesías, es hijo de Dios. Y el que ama a un padre, ama también a los hijos de ese padre. Está hablando de la familia espiritual, ¿verdad? Porque todo el que es hijo de Dios vence al mundo. Y nuestra fe nos ha dado la victoria sobre el mundo. Sabemos que el que tiene a Dios como padre no sigue pecando, porque el Hijo de Dios lo cuida y el maligno no lo toca. Vamos a desglosar poquito este pasaje, ¿sí? La fe es necesaria ponerla en Jesús, no en lo que tú deseas, en tus sueños, en tus planes, en tus proyectos. No, se pone en Jesús y Él te va a dirigir a hacer aquello que está de acuerdo con su voluntad. Y entonces nos es revelado el Mesías prometido desde la antigüedad. Simplemente Isaías, ¿verdad? Antes de que Jesús naciera, unos 700 años aproximadamente antes de que naciera, a él le fue revelado que iba a nacer en un pesebre y lo iba a tener una virgen, fíjate, y hasta la ciudad donde iba a estar naciendo. Entonces, este es el fundamento. Y entonces, si amas a Dios, tú tienes que amar a otros hijos de ese Dios, Padre. Y si alguien te cae mal, es el estorbo que el pecado no confesado ha estado ahí en el corazón. Todo el que es hijo de Dios vence al mundo. ¿Por qué? Porque tiene al Padre de su lado, no porque sea, ¡hey, la reina victoriosa, la guerrera incansable! No, hermosa. No, no, no. Esos términos ahora se han puesto de moda, pero tú puedes vencer al mundo con sus atracciones, sus deseos, sus influencias, porque el amor del Padre te permite ver el mundo con otros ojos. Ya no como para desear, ambicionar, querer tener eso, no, ya no. Ya buscas tú las cosas eternas, ¿verdad? Y dice que nos ha dado la victoria. Y sabemos que el que tiene a Dios como Padre no sigue pecando. ¿Por qué? Porque su Espíritu Santo te advierte acerca del pecado, te previene acerca de la tentación, te reprende cuando estás empezando a caer. O sea, Dios envía su espíritu para ayudarte en tu debilidad, en mi debilidad, su palabra escrita para decirte cómo el enemigo tiene ciertas estrategias para hacerte pecar. Y a su hijo, cuando tú confiesas y yo confieso mi pecado, sinceramente, su sangre me limpia de toda maldad. Entonces, ¿qué más ayuda queremos? Esto es maravilloso, ¿no? Y entonces el Hijo de Dios lo cuida y el maligno no lo toca. El diablo bien sabe quién es hijo de Dios y quién no, hermosa. Entonces la fe va relacionada con el amor, pero tanto la fe como el amor vienen de Dios. Y tener presente que el Hijo de Dios vence al mundo porque ha nacido de nuevo. Ahora tiene las armas de Dios, ahora tiene el Espíritu de Dios, ahora tiene los dones de Dios, ahora tiene el fruto del Espíritu de Dios, ahora tiene el amor de Dios revelado, ahora tiene el poder de Dios. O sea, somos muy ricas en cuanto a todo esto. Y no hay nietos de Dios, nunca se menciona aquí. Entonces, si tú eres creyente, no des en automático que tus hijos son creyentes porque tiene
madre o padres cristianos. No, él tiene que tener su propio proceso de arrepentimiento, de confesión, de convicción, no importa la edad que tenga, de que es pecador. Y ahí es donde nuestras oraciones por ellos tienen que cambiar. No, nada más, ay, bendícelo, cuídalo, ayúdalo, acompáñalo. Se fue a la discoteca, se fue al antro. Pues, ¿cómo le pides eso a Dios? ¿No? Entonces, ora en el Espíritu para que ores con sabiduría. Y cuando son niños, Señor, tú revélale que está diciendo mentira, que está siendo desobediente, que está siendo rebelde. Revélale, pero también examina mi corazón a ver si no, yo no estoy diciendo mentiras, o estoy siendo desobediente, o estoy siendo rebelde. Otra cosa, no es que nunca dejemos de pecar, pero haces algo mal y ya no te sientes igual. No, ya me estás estorbada, te sientes mal porque sabes. Y no es ese sentimiento de culpa, ¿no? Sino que el Espíritu Santo te está diciendo, reconoce y confiesa y abandona, ¿verdad? Si no, vamos a estar inquietas muy constantemente. El Padre nos cuida para que el maligno no nos toque. ¿Por qué nos llega a tocar? Porque muchas veces ese maligno tiene un derecho legal. ¿Sabes cuál es? Pecado no confesado. Y para que lo confesemos tenemos que reconocerlo. Y por eso no compararnos con nadie. No, si yo ni tomo, no, yo ni fumo, no he matado a nadie, no robo. No es ese tema. Pídele al Espíritu que te muestre cuáles son tus debilidades, las que eres más susceptible a caer, a fallar. Y Dios lo va a hacer. Sí. Y yo quiero que terminemos este tiempo dándole gracias al Padre porque nos hizo sus hijas. Y al final, yo quiero que uses el chat para que tú me mandes ahí un corazoncito al final de la oración, para que des testimonio de que eres hija de Dios por medio de Jesucristo. ¿Sí? Muy amada, muy perdonada, muy bendecida, muy protegida, porque tienes un Abba Padre que sigue sanando tu ser interior. Inclina tu vida ahí en oración junto conmigo y dile al Padre desde lo más profundo de tu corazón, Abba Padre, Abba Padre. No sé si antes lo habías mencionado, pero hazlo. Respira profundo y exhálale diciéndole, Abba Padre. Y te digo así, Señor, Dios Padre, porque Jesucristo tu Hijo me enseñó a decirte así. Hoy más que nunca yo necesito acercarme más a ti. Y no solamente ahorita, sino establecer una comunión íntima, cercana, personal, comprometida, constante. No porque tengo problemas o porque tengo necesidades o porque estoy enferma o porque necesito solucionar tal o cual situación, sino porque yo quiero estar en tu presencia, conocerte más y más, conocer más de tu amor, más de tu perdón, más de tu gracia, más de tu abundante misericordia, más de tu revelación, de tu luz y salvación. Y yo quiero, mi Padre, ser una hija digna que dé buen testimonio de ser tu hija. Que no te avergüence, Padre, por un mal comportamiento, unas reacciones tóxicas, por tener una actitud fea y agresiva. Perdona, Padre, perdona. Hoy vengo delante de ti a agradecerte esa promesa fiel que tú me hiciste tu hija cuando tu espíritu me trajo convicción que yo era pecadora y que necesitaba un Salvador. Y me enviaste a mi Jesús. Y al haberlo recibido, fui salva. Pero no me conformo tan solo con eso, sino que yo quiero
que tú me guíes día con día. Y solucionar el tema con mis padres, con mi papá mayormente por la cuestión que no me estorbe su presencia o su recuerdo, queriéndolo comparar contigo que eres santo, santo, santo. Nada que ver con papá. Que llegue el momento donde yo pueda agradecer por igual la vida de padre y madre que me diste. Y te doy gracias, Dios, orando con lo que dice preciosa carta de Efesios, capítulo 1. Ora conmigo y dile, Dios me escogió en Cristo. Gracias, Padre. Dile, gracias por escogerme en Cristo. Desde antes de la creación del mundo, para que yo fuera santa y sin defecto en tu presencia. Por amor, por tu amor, Señor. Tú me habías destinado a ser adoptada como hija tuya por medio de Jesucristo, hacia el cual me ordenó según la determinación bondadosa de su voluntad. Y esto, mi Padre, mi Abba, lo hiciste para que yo te alabe siempre por tu gloriosa bondad, con la cual me has bendecido. Ahí ves repasando, es un pasaje hermoso este, conviértelo en oración, mediante tu amado Hijo. En Cristo, gracias a la sangre que derramó por mí, yo tengo la liberación y el perdón de mis pecados. Pues tú, Señor, mi Padre eterno, has hecho desbordar sobre mí las riquezas de tu generosidad, dándome toda sabiduría y entendimiento. Y me has hecho conocer el designio secreto de tu voluntad. Porque tú, en tu bondad, te habías propuesto realizar en Cristo este designio. E hiciste que se cumpliera el término que habías señalado. Este designio consiste en que tú, amado Abba, Padre, has querido unir bajo el mando de Cristo todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Y por estas bendiciones y esta riqueza y esta herencia eterna, para mí como tu hija, te doy gracias y te alabo. Ahora, mi Señor, te ruego que este trato no termine con esta oración y que termine esta clase, sino que tú me atraigas a tu presencia para seguir sanando, restaurando y reconciliando mi corazón en relación con la familia, para que yo tenga la libertad de disfrutar también a los hijos tuyos de la familia espiritual. Gracias por tu perdón. Gracias porque al principio me costaba algo de trabajo decir, Abba, Padre, pero conforme lo fui diciendo, fui sintiendo esa convicción, esa certeza, esa seguridad de que tú eres mi papá celestial, mi papito cercano, tierno, bondadoso, amoroso, incomparable, inigualable, que me ama y me seguirá amando, porque tú eres amor. Y es en el amor que has derramado en Jesucristo que te alabo, te doy gracias y te pido estas cosas. Amén y amén. Amén.